Alrededor del año 4000 a.C., en las llanuras aluviales de los ríos Tigris y Éufrates se desarrollaron un grupo de pueblos que serán conocidos como los sumerios. Ellos se convertirán en la primera gran civilización de la antigua Mesopotamia. Los sumerios fueron los responsables de numerosas innovaciones e inventos que a lo largo de la historia serán fundamentales para la construcción de la civilización humana. Por ejemplo, elaboraron un sistema para medir el tiempo, construyeron las primeras escuelas, crearon el sistema de escritura más antiguo y además idearon la burocracia gubernamental, la arquitectura monumental y novedosas técnicas agrícolas. Por todo esto, no cabe duda que sin las contribuciones de los sumerios, nuestra civilización no sería como la conocemos hoy en día. Los sumerios son llamados de esa forma por la región en la que vivieron, la cual fue conocida como Sumer o Sumeria, una región que estaba ubicada en el sur de Mesopotamia. Se sabe que los primeros pobladores de esta región no fueron los sumerios, sino un pueblo de origen desconocido que los arqueólogos han llamado la cultura del Obey. Ellos pasaron de ser un pueblo de cazadores y recolectores a formar una sociedad agraria aproximadamente en el año 5000 a.C. Los restos arqueológicos demuestran que estos pueblos elaboraron numerosas herramientas de piedra, cuchillos, útiles de arcilla, cerámica pintada y estatuillas. Como los pueblos del Obey fueron los primeros pobladores de la región, es probable que su cultura haya influido en el desarrollo posterior de la civilización sumeria. Realmente no se conoce de dónde provenían los sumerios o cuáles fueron sus orígenes. Lo que sí se sabe es que a partir del cuarto milenio antes de Cristo comenzaron a construir una serie de ciudades a lo largo del sur de Mesopotamia. Con el paso del tiempo, estas ciudades fueron creciendo cada vez más, tanto así que llegaron a convertirse en grandes ciudades-estado independientes, cada una de ellas gobernada por su propio rey. Para el año 3000 a.C., las ciudades sumerias más importantes eran Eridu, Uruk, Ur, Umma, Kish y Lagash. En su época, los sumerios pensaban que Eridu era la ciudad más antigua. Sin embargo, según las evidencias arqueológicas, realmente la ciudad de Uruk fue la primera ciudad sumeria. Durante mucho tiempo, Uruk fue la ciudad más grande y poderosa del sur de Mesopotamia. Esta estaba rodeada de una extensa muralla. Sus viviendas eran construidas con ladrillos hechos de lodo, que eran formados a mano y horneados al sol. Estos ladrillos hoy en día se siguen utilizando en muchas zonas rurales del Medio Oriente. La construcción más notable de la ciudad-estado era el templo, el cual estaba construido sobre una enorme torre escalonada llamada Sigurak. Y es que los sumerios creían que los dioses eran los responsables del orden y la civilización. Por eso dirigían gran parte de sus riquezas a la construcción de este tipo de templos. Tanto Uruk como el resto de ciudades-estado sumerias crecieron rápidamente gracias a actividades económicas como la agricultura y la producción artesanal. Los sumerios aprendieron a elaborar sistemas de riego para abastecer sus cultivos y a producir textiles de lana, alfarería y trabajos en metal. También el comercio fue de suma importancia para ellos. No solo mantuvieron relaciones comerciales con las otras ciudades de Sumeria, sino también con los territorios extranjeros. De hecho, inventos sumerios como la rueda y la escritura cuneiforme ayudaron a incrementar las actividades comerciales a lo largo de toda Mesopotamia. Las figuras más relevantes de las sociedades sumerias eran los reyes, quienes eran percibidos como dirigentes políticos, pero también como líderes espirituales. La población estaba convencida de que los reyes obtenían su poder de los dioses. Por eso, estos eran la máxima autoridad política. Ellos se encargaban de guiar a los ejércitos, crear las leyes, supervisar la construcción de las obras públicas y organizar a los trabajadores. A medida que las ciudades-estado sumerias fueron creciendo,
comenzaron a enfrentarse entre ellas por el control de las tierras y el agua. Así inició el periodo dinástico arcaico, un periodo marcado por las constantes guerras entre las distintas ciudades de Sumeria. Aproximadamente en el año 2500 a.C., la primera dinastía de Lagash, bajo el liderazgo del rey Eannatun, convirtió a la ciudad de Lagash en el centro de un pequeño imperio que dominaba la mayor parte de Sumeria. Este imperio se continuó expandiendo durante el gobierno del rey Lugal-Sahesi. Sin embargo, alrededor del año 2340 a.C., la región de Sumeria caerá bajo el dominio de sus vecinos del norte, los acadios. El líder de los acadios, Sargón, construyó un enorme imperio que se extendía a lo largo de toda Mesopotamia, incluyendo Sumeria. Sus hazañas fueron tan impresionantes que durante las siguientes generaciones, Sargón será recordado como el gobernante más grande y poderoso del antiguo Cercano Oriente. Finalmente, el imperio acadio se desintegró en el año 2150 a.C., debido a los fuertes ataques de un grupo de pueblos montañeses conocidos como los gutis. Tras la caída del imperio, las ciudades-estado independientes de Sumeria resurgieron, al menos hasta que el líder de la ciudad de Ur-Nammu, reunificó gran parte de Mesopotamia bajo su dominio. Bajo la tercera dinastía de Ur, las tierras de Mesopotamia fueron testigos del último florecimiento de la cultura sumeria. Durante este periodo, la economía prosperó. Además, se construyeron nuevos templos y numerosos canales de riego. El rey Ur-Nammu creó el primer código legal sumerio. Este código legal será muy importante, pues servirá de referencia para que siglos después el rey Hammurabi de Babilonia elabore su famoso código de leyes. Tiempo después, el hijo de Ur-Nammu, Shulgi, ordenó construir una extensa muralla para proteger sus dominios de los ataques externos. Sin embargo, esta muralla no pudo evitar el constante asedio de diferentes pueblos vecinos como los amorreos y los elamitas. Así que, finalmente, alrededor del año 2000 a.C., las fuerzas elamitas avanzaron sobre Ur, saqueándola y provocando el fin de la tercera dinastía. Tras la caída de Ur, muchos sumerios emigraron al norte. Poco a poco, la lengua sumeria dejó de ser empleada como lenguaje oral, siendo reemplazada por la lengua acadia. Y así llegaba el final de la cultura sumeria. A pesar de esto, los sumerios dejaron un importante legado que perdurará por muchísimos siglos, no solo en el Cercano Oriente, sino también en todo el mundo. Entre sus aportes más valiosos se encuentran la invención de la escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo de la historia. La invención de la rueda, un invento que por su trascendencia es considerado por muchos como uno de los inventos más importantes de toda la historia. Además, crearon los primeros sistemas de riego, gracias a los cuales consiguieron trasladar el agua de los ríos hacia las zonas más secas. Aparte, fueron ellos quienes utilizaron el número 60 para calcular el tiempo. Este sistema se sigue utilizando actualmente. Esa es la razón por la que una hora dura 60 minutos y un minuto dura 60 segundos. Pero, ¿y para ti, cuál es el aporte más importante que nos dejó la antigua civilización sumeria? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.